El 14 de mayo de 2026, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, ocurrió algo que nadie había visto en 9 años. El presidente de los Estados Unidos aterrizó en suelo chino. No era una visita de rutina. No era un cónclave diplomático sin consecuencias. Porque lo que nadie estaba mirando mientras las cámaras se enfocaban en los apretones de manos era lo que había detrás. Detrás de Donald Trump, en ese mismo avión, viajaban los dueños del mundo moderno. El hombre que controla los chips más poderosos de la inteligencia artificial. El que fabrica casi la mitad de los aviones comerciales del planeta. El CEO de la empresa más valiosa de la historia. El que gestiona más dinero que el PIB de la mayoría de los países. 18 directores ejecutivos de las corporaciones más grandes de Estados Unidos, sentados en el mismo Air Force One, cruzando el Pacífico rumbo a una reunión que, en papel, era entre dos presidentes. Pero que en realidad era algo mucho más complejo, mucho más profundo y mucho más revelador sobre cómo funciona el poder en el siglo XXI. Esta es la historia de lo que realmente ocurrió en Pekín. No lo que dijeron los comunicados oficiales. No lo que publicaron los titulares, sino lo que estaba en juego detrás de las fotografías. Para entender por qué esta reunión fue extraordinaria, hay que entender cómo llegaron China y Estados Unidos a este punto. Durante décadas, la relación entre ambas potencias fue construida sobre una premisa simple pero poderosa. China fabrica barato. Estados Unidos consume y diseña. Un intercambio que durante 30 años generó billones de dólares de crecimiento mutuo y que tejió una interdependencia tan profunda que deshacer ese nudo resultó ser infinitamente más complicado de lo que nadie imaginó. El primer Trump llegó al poder en 2017 prometiendo cambiar esa ecuación. Los aranceles fueron la herramienta, la guerra comercial, la consecuencia. Biden continuó las restricciones, las profundizó en tecnología y el segundo mandato de Trump las llevó a un nivel que el mundo no había visto desde la posguerra. El punto de quiebre más visible fue la guerra por los semiconductores. En 2022, Washington promulgó la ley de chips más ambiciosa de su historia, destinando decenas de miles de millones de dólares para reconstruir la manufactura de microprocesadores en suelo americano. Al mismo tiempo, prohibió a empresas como Nvidia vender sus chips más avanzados a China. El objetivo era claro: cortar a China del acceso a la tecnología que hace posible la inteligencia artificial moderna. China respondió. Desarrolló sus propias empresas, construyó sus propios chips, invirtió en sus propias cadenas de suministro y, como palanca de presión, colocó restricciones a las exportaciones de tierras raras, esos minerales críticos que son el ingrediente invisible de todo dispositivo electrónico, de los motores eléctricos, de los misiles guiados, de las baterías de los coches del futuro. Las tensiones sobre Taiwán nunca dejaron de escalarse. La isla que produce más del 90% de los semiconductores más avanzados del mundo se convirtió en el escenario de la fricción más peligrosa del planeta. Y por encima de todo esto, la competencia por el liderazgo global en inteligencia artificial. La tecnología que, según los propios protagonistas de esta historia, determinará quién domina la economía mundial en las próximas décadas. Así llegaron Trump y Xi Jinping a mayo de 2026, con tarifas que alcanzaban el 100% en algunos productos, con cadenas de suministro fragmentadas, con economías que se necesitan mutuamente, pero que políticamente no pueden admitirlo, y con 18 empresarios en el avión presidencial. La cumbre se celebró los días 14 y 15 de mayo de 2026. Era la primera vez en 9 años que un presidente americano en ejercicio pisaba suelo chino. El escenario elegido fue el Gran Salón del Pueblo, en la plaza de Tiananmen. No un escenario cualquiera, un edificio construido expresamente para comunicar poder. La ceremonia fue formal,
solemne. Hubo guardia de honor, música de ambos países, fotógrafos del mundo entero buscando la imagen que definiera el momento. Después de los rituales, Trump y Xi se reunieron a puertas cerradas durante algo más de 2 horas. Luego, como detalle cargado de simbolismo, hicieron una visita conjunta al Templo del Cielo, uno de los sitios históricos más emblemáticos de Pekín. Los temas oficiales sobre la mesa fueron los que cualquier analista esperaría. La tregua arancelaria que ambos líderes habían acordado en octubre del año anterior, en Corea del Sur, y cuya extensión era uno de los objetivos centrales del viaje. Las compras chinas de productos agrícolas estadounidenses, el fentanilo y los precursores químicos que fluyen desde China hacia los mercados de droga americanos. La guerra en Irán, cuyo bloqueo del estrecho de Hormuz golpeaba de manera muy directa a China, que obtiene la mayor parte de su petróleo por esa ruta. Y, en el trasfondo de todo, Taiwán. Trump confirmó públicamente que hablaría con Xi sobre la venta de armas estadounidenses a la isla. Un tema que Pekín considera una línea roja y que Washington utiliza como ficha de negociación. Lo que el comunicado oficial de la Casa Blanca describió como una reunión positiva para fortalecer la cooperación económica quedó condensado en una frase que lo resume todo. Ambas partes hablaron de ampliar el acceso al mercado chino para empresas estadounidenses y de aumentar la inversión china en industrias americanas. Esa frase, tan aparentemente banal, encierra el núcleo de por qué 18 directores ejecutivos cruzaron el Pacífico. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. En los viajes presidenciales normales, los líderes de negocios suelen aparecer en algún foro lateral, en alguna cena de gala, lejos de los focos principales. Esto no fue así. Esta vez, los empresarios estaban en la sala. En la misma sala donde estaban los presidentes. 18 directores ejecutivos. Representantes de sectores que van desde los semiconductores hasta la aviación, desde las finanzas globales hasta los vehículos eléctricos. Y cada uno de ellos con razones muy concretas para estar allí. Tim Cook, de Apple. Quizás ninguna empresa en el mundo tiene una relación más complicada con China que Apple. El iPhone, el producto que ha generado más riqueza que cualquier otro dispositivo en la historia del capitalismo moderno, se fabrica mayoritariamente en fábricas chinas. Foxconn, TSMC y decenas de proveedores de componentes. La cadena de producción del iPhone pasa inevitablemente por China. Trump había presionado a Cook durante años para que trasladara la manufactura a Estados Unidos. Cook había respondido prometiendo $600.000 millones de inversión en suelo americano a lo largo de su segundo mandato, y moviendo parte de la producción de iPhones destinados al mercado estadounidense hacia India. Pero la realidad es que China sigue siendo irreemplazable para Apple en el corto plazo. Cook viajó a Pekín porque el mercado chino, el acceso a sus cadenas de manufactura y la posibilidad de operar sin restricciones adicionales valen literalmente cientos de miles de millones de dólares. Elon Musk, de Tesla. En Shanghái, Tesla opera una de las fábricas más eficientes del planeta, con capacidad para producir casi 1 millón de vehículos al año. China no es solo un lugar donde Tesla fabrica, es uno de sus principales mercados de venta. La guerra arancelaria amenazaba con complicar el acceso de Tesla al mercado chino justo cuando la competencia local, con empresas como BYD, no da tregua. Musk, que había tenido un distanciamiento público con Trump durante meses, apareció en el Air Force One reconciliado y como parte de la delegación oficial. Jensen Huang, de Nvidia. Esta es quizás la historia más reveladora de toda la cumbre. Huang no estaba en la lista original de invitados. Trump lo llamó personalmente cuando vio que los medios reportaban su ausencia, y ordenó que el avión presidencial hiciera una parada especial en Alaska para recogerlo.
Esa anécdota, sola, dice todo sobre cuánto importaba su presencia. ¿Por qué? Porque Nvidia es hoy el eje de la carrera por la inteligencia artificial. Sus chips de alto rendimiento, el H200, el B200, son el componente sin el cual ningún sistema de IA a gran escala puede operar. China quiere esos chips desesperadamente. Y a pesar de que la administración Trump había autorizado en diciembre anterior la venta del H200 a 10 empresas chinas, ni un solo chip había cruzado la frontera. Los obstáculos burocráticos, las restricciones internas de Pekín y las dudas sobre los términos de venta lo habían bloqueado todo. Huang viajó a Pekín para desatascar ese nudo. Al regreso, Trump insinuó que el tema salió a colación y que podría ocurrir algo. Huang, más cauteloso, declaró que esperaba que, con el tiempo, el mercado de China se abrirá. Kelly Ortberg, de Boeing. La historia de Boeing en China es una historia de promesas incumplidas y tensiones acumuladas. Durante décadas, las aerolíneas chinas fueron uno de los clientes más importantes de Boeing. El 737 MAX, con su desastrosa historia de accidentes y certificaciones, rompió esa relación. China fue uno de los países que más tardó en recertificar el avión, y mientras tanto, Airbus ganó contratos que antes habrían sido de Boeing. Ortberg viajó a Pekín con la agenda más simple y más difícil al mismo tiempo: reconstruir confianza y recuperar pedidos. H. Lawrence Culp, de GE Aerospace. Donde vuelan aviones Boeing y Airbus, vuelan motores de GE. La recuperación de los contratos de aviación en China dependía en parte de lo que ocurriera en esa sala. David Solomon, de Goldman Sachs, y Jane Fraser, de Citigroup. Los grandes bancos de Wall Street llevan años buscando expandir su presencia en China. El mercado financiero chino es enorme, pero acceder a él requiere licencias regulatorias que el gobierno chino otorga, o niega, según sus propios criterios políticos. La estabilidad en la relación bilateral era condición necesaria para que esas conversaciones avanzaran. Larry Fink, de BlackRock. La firma de gestión de activos más grande del mundo administra más de 10 billones de dólares. Una porción de ese capital busca oportunidades en China, en la infraestructura del siglo XXI, en la energía limpia, en los mercados de bonos. La tensión geopolítica elevaba el riesgo de esas inversiones a niveles que las hacían imposibles de justificar ante los accionistas. Lo que unía a todos estos hombres y mujeres en esa sala era algo muy sencillo. Todos tenían algo que perder si la relación entre China y Estados Unidos seguía deteriorándose, y algo muy concreto que ganar si se estabilizaba. ¿Quién necesitaba más la reunión? Esta es la pregunta que toda la prensa mundial se hizo antes, durante y después de la cumbre. Y es, quizás, la pregunta más trampa de todas. Porque la respuesta honesta es que la necesitaban los dos, solo que por razones diferentes, con urgencias diferentes y con consecuencias diferentes si fracasaba. Del lado estadounidense, el argumento más poderoso era este: la economía americana había acumulado una dependencia estructural de China que ningún discurso de desacoplamiento había logrado desmantelar en la práctica. Las cadenas de manufactura globales, los minerales estratégicos que China controla, de los que dependen desde los motores eléctricos hasta los sistemas de guía de misiles, los mercados de exportación para la agricultura americana, todo eso creaba una presión real sobre Washington para no romper demasiado ni demasiado rápido. Además, los empresarios que viajaron en ese avión no eran figuras periféricas de la economía americana. Eran el corazón de ella. Sus empresas emplean a millones de personas, generan impuestos que financian el Estado y representan la imagen que Estados Unidos proyecta al mundo de lo que es el capitalismo moderno. Cuando esos empresarios necesitan acceso al mercado chino,
esa necesidad termina convirtiéndose en política exterior. Del lado chino, el cuadro era igualmente complejo. La economía del gigante asiático llevaba años mostrando señales de desaceleración estructural. El mercado inmobiliario, que durante décadas fue el motor del crecimiento interno, se había convertido en una fuente de crisis. La inversión extranjera directa había caído de manera significativa, y la desconfianza geopolítica era uno de los factores que más ahuyentaba a los inversores occidentales. China necesitaba señales de estabilidad para recuperar esa confianza. Al mismo tiempo, la estrategia china de autosuficiencia tecnológica, el famoso impulso para reducir la dependencia de chips y tecnología occidental, había dado frutos, pero no suficientes. Las empresas chinas de IA seguían mirando los chips de Nvidia con un deseo que ningún fabricante doméstico podía satisfacer completamente. Y había algo más. La propia presencia de esos 18 empresarios era un mensaje político que Pekín podía aprovechar. Si las mayores corporaciones de Estados Unidos venían a reunirse con Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo, eso demostraba ante el mundo que China seguía siendo una potencia con la que había que hacer negocios. Una señal valiosa en un momento en que múltiples países estaban recalibrando sus relaciones con Pekín. Así que, ¿quién necesitaba más la reunión? La respuesta más honesta es esta. Ambos líderes llegaron a Pekín cargando con presiones que ninguno de los dos podía ignorar. Trump con el peso de las corporaciones americanas que necesitaban China para operar. Xi con el peso de una economía que necesitaba señales de apertura para reconquistar la confianza internacional. La diferencia no era quién necesitaba más, era quién admitía menos públicamente que la necesitaba. Ahora bien, aquí en el mundo en construcción, nosotros miramos el mundo desde el punto de vista de lo que se construye, lo que se fabrica, lo que se ingenia. Y cuando uno mira esta cumbre desde ese ángulo, algo se vuelve inmediatamente claro. Esta reunión no trató principalmente de puentes ni de ferrocarriles. No hubo grandes contratos de infraestructura física. No hubo anuncios de nuevas líneas de tren o proyectos de ingeniería civil. Pero detrás de cada conversación que ocurrió en esa sala, lo que realmente estaba en disputa era algo mucho más fundamental. ¿Quién controlará la capacidad industrial del siglo XXI? Los semiconductores son hoy lo que el acero fue en el siglo XIX o el petróleo en el XX. El componente sin el cual nada funciona. Ni un automóvil moderno, ni un avión, ni un hospital, ni un sistema de defensa, ni una red eléctrica inteligente. La batalla por los chips no es una batalla tecnológica abstracta. Es una batalla por el control de la economía global. La inteligencia artificial depende de esos chips para entrenarse, para operar, para escalar. Y la IA está comenzando a transformar todo lo que entendemos por manufactura avanzada. Las fábricas del futuro no las dirigen trabajadores con llaves inglesas. Las dirigen algoritmos que optimizan en tiempo real cada parámetro de producción, que predicen fallos antes de que ocurran, que diseñan componentes que ningún ingeniero humano habría imaginado. La aviación es otro de los frentes. Boeing y GE Aerospace no viajaron a Pekín a vender aviones del pasado. Viajaron porque China, con una clase media que sigue creciendo, es el mayor mercado de aviación civil del mundo en las próximas décadas. Quien abastezca esa demanda tendrá una ventaja industrial difícil de revertir. La energía limpia, los vehículos eléctricos, la automatización industrial. Todo esto está en el centro de la competencia entre las dos economías más grandes del planeta. Y todo esto estaba, de manera implícita, sobre la mesa en Pekín. La disputa entre China y Estados Unidos no es ya solo sobre quién puede construir un puente más largo o una presa más alta. Es sobre quién desarrollará las tecnologías que permitirán construir cualquier cosa en el futuro. Quien controle la IA, los semiconductores, la manufactura avanzada, la energía limpia,
controlará la base industrial del próximo medio siglo. Y eso es algo que ningún comunicado oficial va a resumir en un párrafo. Al final del día 15, Trump y los suyos regresaron a Washington. Xi permaneció en Pekín. Los comunicados hablaron de acuerdos comerciales fantásticos. Palabras del propio Trump, aunque los detalles concretos seguían siendo esquivos. Los empresarios volvieron con reuniones, con conversaciones avanzadas, con la sensación de que algo se había movido, aunque nada estuviera aún firmado. Jensen Huang seguía esperando que los chips H200 cruzaran la frontera. Tim Cook seguía gestionando la cadena de suministro más compleja del mundo. Kelly Orberg seguía reconstruyendo la reputación de Boeing en Asia. Y eso, en realidad, es lo que dice más sobre esta historia que cualquier declaración oficial. Porque si los verdaderos resultados de una reunión entre los dos líderes más poderosos del planeta dependen de si un chip llega a una fábrica en Shanghái, o si una aerolínea en Pekín pone en firme un pedido de aviones, entonces los verdaderos protagonistas de esa cumbre no fueron los presidentes. Fueron los empresarios que viajaban detrás de ellos. Esta es quizás la lección más importante de lo que ocurrió en Pekín en mayo de 2026. Que la geopolítica del siglo XXI no se escribe solo en los despachos de los presidentes. Se escribe también en los consejos de administración, en las juntas de accionistas, en los contratos de manufactura, en los laboratorios donde se diseñan los chips que nadie puede ver, pero sin los cuales el mundo moderno dejaría de funcionar. China y Estados Unidos son rivales estratégicos. Eso no tiene discusión. Compiten por el liderazgo tecnológico, por la influencia geopolítica, por el modelo de desarrollo que el resto del mundo adoptará como referencia. Pero sus economías están tan entrelazadas que ninguno puede permitirse romper completamente con el otro, sin provocarse un daño que ningún adversario externo podría infligirles. Esa contradicción, ser rivales que no pueden separarse, es el hecho más relevante de la política global de nuestra época. Y es lo que explica por qué. 9 años después de la última visita de un presidente americano a Pekín, Trump cruzó el Pacífico con 18 empresarios en el avión. No fue un gesto de amistad. Tampoco fue solo política. Fue un recordatorio de que, en el mundo en que vivimos, el poder real rara vez aparece en los titulares.